Conecta. Vamos a jugar Conecta 4. ¿Te parece bien? Juguemos. Entonces, la regla es, tienes que juntar 4 fichas a lo largo, a lo alto aquí o en diagonal. Cada uno tiene que juntar 4. Empieza, por favor. Y las preguntas son así como No, yo- ¿tu papá o tu mamá? ¿No? Exacto. A ver. No, quiero que me cuentes de Wikipolítica. Es algo de lo que estaba leyendo. Bueno, siempre me interesó. Me interesan los formatos horizontales, ¿no? Claro. Y creo que este era un intento como bien interesante, bien joven y bien horizontal de hacer política. Surgió en 2014, más o menos. Sí, bueno, surge en 2013, después de que primero intentamos hacer un partido político. O sea, después de Yo Soy 132, pues empezamos a preguntar, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, te guste o no te guste, quienes estén ahí tomando las decisiones, pues están ahí porque ganaron un proceso electoral, y si los dejamos que sigan ganando procesos electorales, pues van a seguir tomando decisiones. Entonces, la decisión fue por relativamente fácil, pero no lo es necesariamente, que es, pues, o haces política tú o alguien más la hace por ti en tu Claro. nombre, ¿no? Política electoral, ¿no? Entonces fue, pues, hagamos política electoral. Decidimos hacer el Wikipartido de México, muy a la usanza de los partidos piratas digamos, de Suecia. Nos gustaba el caso de Podemos en España. No sé, como que teníamos como varias inspiraciones. Y la idea fue, bueno, construyamos un partido político. Sin embargo, pues para las asambleas del partido, pues junta más un atropellado, más audiencia, alguien que atropellen que nuestras asambleas de partido. Entonces dijimos, bueno, partido no vamos a hacer, pero sí podríamos hacer pues un espacio político. Ya se van a valer las candidaturas independientes, acababa de haber la reforma política, y entonces fue, pues hagamos este espacio, este colectivo, que wiki es, pues, de manera colectiva, por eso Wikipedia, ¿no? Y política, pues, como creemos que tiene que ser la política, ¿no? Involucrando a más personas. Fue un espacio de muchísima experimentación que del 2013 al 2019 estuvo vivo, estuvo participando, estuvo involucrando a muchísimas personas muy talentosas, a muchos perfiles que querían hacer política en Mérida, en Baja California Sur, en Monterrey, en Ciudad de México, en San Luis Potosí, y bueno, también en La Paz y en Guadalajara. Ahí es donde, pues, estuvimos construyendo pues las candidaturas independientes. Y bueno, creo que parte también de los aprendizajes y parte de lo que yo creo ahorita, tiene que ver con que la horizontalidad per se no es necesariamente buena o mala. Como no lo es que exista verticalidad, siempre y cuando haya claridad de cómo se llega a esa verticalidad, cuánto tiempo eh, existe esa verticalidad y para qué queremos horizontalidad y verticalidad, en qué procesos, porque de esa manera también, pues, lo que logras es como un balance de poder. Y creo que eventualmente lo que terminó sucediendo en Wikipolítica fue que, por un lado, había quien quería seguir siendo más como un proyecto independiente, en el sentido de candidaturas independientes, que quería más como estar más cercano como a ser más sociedad civil o fundación y menos partido político, y estábamos quienes queríamos y quienes creemos que una de las respuestas que necesitamos es electoral, no solamente desde los espacios de sociedad civil, también. Claro. O sea, es a través de un ecosistema del cambio, donde se necesita desde comediantes estandoperos hasta medios de comunicación como espacios culturales, espacios para las tertulias, colectivas. O sea, que se necesita mucho para construir el cambio. Y uno de esos es los espacios electorales. Y ahí es cuando, pues, se decide, a partir de un proceso, la verdad, a mí me parece ejemplar, en el sentido de que, pues, hubo muchas conversaciones, en donde hubo muchos foros, muchos círculos para discutir qué tenía que seguir. Eventualmente se tomó una decisión que fue construir Futuro Jalisco, en el caso digamos, de Wikipolítica Jalisco. Y cada una de las Wikipolíticas, pues, fueron tomando decisiones y posturas al respecto de ello, pero pues esencialmente es una etapa de mi vida súper formativa, es una etapa de mi vida
en la que creo que viví con total intensidad la vida política y donde pues surgieron muchas cosas positivas y valiosas. O sea, surgen otras como organizaciones a partir de eso, surgen perfiles que a nivel individual están haciendo periodismo o están trabajando desde sociedad civil o están haciendo activismo y también hubo quienes pues surgimos o nos decantamos por la vía de partido político. Claro. ¿Y cómo describirías como esa lucha en la que estuviste mucho tiempo? No sé si consideras que todavía estás. Creo que eres un emblema de la política independiente en México, al final, y creo que fue muy icónica tu campaña de 2015 y, y tu paso por la Cámara de Diputados de Jalisco. Tenías 25 años y llegaste de independiente y bueno, es lo que te llevó a la fama, ¿no? Claro. ¿Cómo describirías esa lucha que, digo, me imagino que se extiende hasta la fecha? En realidad, yo pensaría que tiene que ver con los políticos independientes o con hacer política desde lejos de los partidos, pero no sé si necesariamente lo ves tú así. Yo lo veo un poco como... Oye, gané aquí, por cierto. Mira, Hijos, changos. juguemos otra. Tú Órale. cuéntame. Eh, Creo que no necesariamente, y me explico. En ese momento, la hipótesis era y sigue siendo en cierta medida que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que la política la hace muy pocas personas y que muchas veces los incentivos para que los partidos políticos, para que las organizaciones que se dedican a la vida electoral sean democráticos son pocas, ¿no? Entonces, lo que planteábamos en ese momento es necesitamos que existan partidos. No, nunca, de hecho, a mí se me hace muy fuerte cómo existe una realidad paralela en Internet en donde dicen que yo decía que estaba en contra de los partidos, en contra. Y yo lo que siempre decía es, estoy en contra de que los partidos que tenemos en 2014, pues no abran sus procesos a más perfiles, que siempre sean los mismos quienes están dentro de las tomas de decisiones, que las democracias no se extiendan a los procesos de primarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que planteábamos siempre fue, se necesitan los partidos. Nadie pone en duda eso. ¿Por qué? Porque los partidos son finalmente una construcción que se dio desde, ponía el ejemplo de la Revolución Francesa, porque llegaban no llegaban organizados, llegaban perfiles individuales votados por una asamblea popular. ¿Y qué es lo que terminaba pasando? Pues que te orientaban ciertos ideales y eso te juntaba con unos o te alejaba de otros. Y así es como nacen los partidos. Entonces, dicho de una forma muy simple, los partidos son equipos ideológicos de perfiles que piensan más o menos de manera similar. No son instituciones perfectas, no son, digamos, como fundaciones de la caridad, no. Son espacios donde se procesa el conflicto natural que genera el poder. Claro. Y a partir de eso, se acercan a la sociedad para invitarles a que pues se sumen a su proyecto de nación, de estado, de municipio, etc. Entonces, yo nunca estuve en contra de la idea de los partidos. Lo que sí estaba a favor, y sigo estando a favor, es cómo pensamos la democracia de una manera más radical. Te pongo un ejemplo. Yo hoy estoy más convencido que nunca que necesitamos que en la Cámara de Diputados y Diputadas, a lo mejor la mitad, sean seleccionados por lo que hoy conocemos como tómbola, es decir, por sorteísmo. ¿Por qué? Porque, Fer, hoy quienes son diputadas y diputados son quienes no le tienen miedo a hablar en público. Son quienes pueden ser más susceptibles a persuadir, son quienes son más, no sé, como entretenidos, tienen Sí, algo es un concurso de popularidad de muchas carisma, veces. claro. Pero, perdón, las personas más brillantes que yo conozco no les gusta hablar en público. Personas que tienen una vocación enorme por una causa no se animarían a hablarlo en frente de 15 personas, ¿no? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un filtro bien claro. Para quien tiene tiempo, ciertos privilegios, y finalmente que le gusta hablar en público, que puede hablar con una audiencia, o tiene cierto tipo de carisma, esa es la gente que puede ser electo el día de hoy. ¿Por qué? Uno. Y dos, y el tema de los privilegios. No estoy diciendo con esto de que sean multimillonarios todo el mundo que llega a la Cámara de Diputados, pero ciertamente tienen tiempo libre, tienen posibilidad de hacer una campaña, tienen posibilidad de no dedicarse a chambear
de tiempo completo en algo durante 2 meses. No viven al día. ¿Esa es la realidad de la mayoría de la población de este país? Desde luego que no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un asamblea, digo, un sorteísmo? Pues lo que pasa es como, por ejemplo, cuando tienes a los famosos jurados de Estados Unidos. Es decir, ahí sí te está juzgando, pues digamos, tus pares. O sea, se plantea que son tus pares. ¿Por qué la Cámara de Diputados, que es teóricamente el espacio de representación popular por excelencia, por qué en realidad siempre son los mismos apellidos y siempre son los perfiles que digamos que están en la tradición política, ¿no? Entonces, yo creo que mi lucha sigue siendo muy similar en el sentido de cómo le damos una vuelta a que la representación política sea cada vez más justa, más democrática, más cercana. Y para eso se necesitan ideas. Y a quien no esté de acuerdo con esta idea que estoy diciendo, yo le quiero invitar a revisar si no tiene preceptos clasistas, racistas ahí dentro. Porque doctoras o doctores en economía de Harvard hemos tenido como gobernantes, y el país que tenemos es el país que tenemos. Es decir, la preparación no necesariamente hace que seas mejor representante público. Puede ser uno de los elementos que te ayude a tener herramientas, pero ¿quién va a dejar la piel en la lucha por el presupuesto público, por ejemplo, para los pueblos originarios, si no, pues digamos, si no estás conmovido por esa causa? Y si tú no eres parte de los pueblos originarios, y eso es muy importante, no tienes empatía y un trabajo de reconocimiento de la vida de ellas y de ellos, perdón, te va a valer madres. Sí. Y eso es lo que ha pasado en muchos años en este país, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que empiece a cambiar la composición de quienes generan las leyes, por ejemplo. Esto que estoy diciendo, por cierto, no es una locura que se me ocurrió a mí antes de llegar acá. Es, por ejemplo, como se están haciendo los comités para la acción climática en Europa, porque lo que dicen es justo, y ese es otro de los grandes problemas, ¿quiénes ganan las elecciones? Pues quienes tienen más dinero. Claro. ¿Y quiénes tienen más dinero? Quienes hacen más compromisos, quienes tienen más, a lo mejor como amigos o conocidos o corporaciones, tal cual, para cuidar esos intereses, ¿no? Entonces, insisto, no estoy diciendo que todo sea sorteísmo, pero sí creo que es importante para cambiar las cosas, uno. Y dos, creo que para nosotros se agregó como equipo una nueva lucha. Luchábamos mucho en 2015 justo por esto que estoy diciendo, por tener una representación más justa, más innovadora, más cercana a la gente. Y eso es muy importante. Pero el día de hoy, para mí, mi lucha, mi causa, tiene que ver con cómo a quienes por tantos años a la gente se ha dejado atrás, cómo se le empieza a responder desde el Estado. Por eso construimos esa coalición con Morena, ¿no? Porque entre las coaliciones que existían, para nosotros era donde más naturalmente se podía responder la pregunta de qué va a pasar con la niña pobre de periferia. ¿Va a poder estudiar? ¿Va a poder tener una beca? ¿Va a poder ser atendida en el seguro? Y desde luego, todas las opciones políticas, incluyendo la nuestra, va a tener contradicciones, problemas, obstáculos, personajes que no suman. Todas. ¿Por qué? Porque somos parte de una sociedad, somos un partido, somos una porción de una sociedad imperfecta que tiene todo eso. Pero ¿con cuál tienes más empatía o con cuál construyes mejor a partir de una plataforma electoral? Claro, habrá quien te diga, pero la plataforma no pasa. Pues sí, pero a lo mejor sí hay algunos ñoños, o somos algunos ñoños, quienes decimos, pues si ahí dice, pues entonces que se aplique, canijos, ¿no? Y es, pues, luchar con muchos perfiles, también quiero decirlo, de Morena, que también creen lo mismo, ¿no? Entonces, te digo, creo que ese ha sido ahora mi lucha, ha sido el tema por el que sigo en la política, a pesar de que la política es bien compleja, está diseñada para quien no tiene, no sé, como conciencia o límites. Está diseñada para que le vaya bien a esa gente. Entonces, sí, pues es difícil, es bien difícil. Me imagino. Y creo que lo del sorteísmo es interesante. Al final, yo sé que no es tan fácil comparar y no es una comparación perfecta ni mucho menos, pero la democracia ateniense tenía un componente fuerte de sorteísmo. Claro. Y bueno, hay muchos sistemas, como bien dices, que lo tienen también. Apuntabas ahorita a la alianza con Morena. A cuando Futuro, el partido en el que estabas, fue estas elecciones, ¿no? En el 24. Se alió con Morena, con el PT y el Verde y Hagamos, si no me equivoco. Y hubo mucha crítica ahí.
Me imagino que parte tuvo que ver precisamente con esto, con un entendimiento distorsionado de tu mensaje y de tu lucha. Muchos tal vez te dijeron, oye, pero tú eras antipartidos, ¿no? Claro. Y ahora te alías a un partido. Por qué se causó toda esta crítica y cómo reaccionaste tú? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fíjate que para mí en lo personal fue relativamente sencillo porque, otra vez, creo que la respuesta está en los procesos de democracia. En el partido, y lo anunciamos así, estamos analizando la posibilidad de que hagamos una coalición con los distintos partidos políticos. Cualquiera. Discutamos si sí coalición, no coalición. Si sí coalición, ¿con qué partido sí? Si sí coalición, ¿con qué partido sí? ¿Y qué condiciones vamos a poner? ¿Y qué planteamientos nos hacen tener una ruptura? Y mil cosas, ¿no? Y eso fue un diálogo abierto a la militancia, se transmitía en redes sociales, lo platicábamos, las fechas en las que se iba a hacer. O sea, fue, para mí al menos, fue como toda la posibilidad de pues poder demostrar de que no se trata de que las dirigencias lleguen todopoderosas y que determinen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y después de eso vino un proceso para votar y pudo votar toda la militancia de Futuro. Obviamente no votó toda la militancia porque pues es muy complicado, pero de las personas que votaron, pues el 65%, si mal no recuerdo, 70%, votó por sí hacer una coalición con Morena, ¿no? Entonces cuando volteas y dices, yo tenía mi perspectiva y fue cambiando conforme fue construyéndose los diálogos. Y poco a poco fue es que si tenemos la oportunidad de que en Jalisco quitemos a un gobierno que, insisto, ya México está viendo la dimensión de lo que estábamos luchando todos los días y contra quiénes. Si nosotros teníamos la claridad de que ahí tenía que ser nuestra lucha, pues vamos construyendo una alternativa a eso, vamos aliándonos con quienes piensan de manera similar a nosotros en muchos sentidos y, ¿por qué no? Y la verdad es que eso es algo que a mí sí me da mucho orgullo. Hagamos la chamba para que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de este país. Y no solamente que ya con eso me da mucho gusto que sea una mujer, pero aparte una mujer que al menos nosotros vimos cómo gobernó la Ciudad de México y nos pareció que tuvo muchísimos aciertos. Entonces fue, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, ya que vino la crítica, pues, ¿cómo se vive? Pues por un lado, regresando a el proceso de quienes participamos en este partido, pues decidimos esto, no yo solo. Es una construcción colectiva que tuvo muchas voces. Pero la crítica recayó en ti, ¿tú crees? Yo creo que sí, porque México tiene una tradición muy grande de pensar que el liderazgo eh, corta, cocina, emplata, come y lava todo, ¿no? Y no es así. O, bueno, al menos en mi caso no es así. Probablemente puede ser que en otros sitios sí. Entonces, creo que hubo esa crítica. Creo que hubo mucho dinero para golpear. Hubo mucho dinero para tratar de generar una percepción negativa. O sea, Fer, para que te imagines a qué nivel llegó Movimiento Ciudadano, hubo un día que debe de haber existido como en unos 200 paradores, eh, ¿cómo se llama? Puentes peatonales, parabuses, que pusieron, o sea, que ellos pegaban mi cara y ponían traidor. Y, o sea, pero los pegaron por toda la ciudad. Yo nunca había visto una campaña así para ningún político en Jalisco. A lo mejor quienes nos están viendo de otros lados sí lo han vivido. Pero era como de, ¿qué hice? Hacer una coalición electoral legal a través de un acuerdo público con planteamientos de programáticos abiertos que fue votado por toda la militancia. Dime qué partido político hace eso, uno. Y dos, qué cosa hice, digamos, de manera ilegítima o ilegal, ¿no? Entonces, sí fue para mí como una lección también de mercadotecnia política. Evidentemente también entiendo que puedan verse como contradicciones dentro del proceso, pero yo creo que las contradicciones, uno, son partes inherentes de todas las personas, todos tenemos contradicciones. Dos, en mi caso, salí a explicarlas, salí a plantear lo que yo alcanzaba a ver que pudiera ser problemático. Y tercero, me decían, es que tú no tienes que cambiar. Y a mí me llama mucho la atención porque es cierto, ¿no? Cuando estás en la secundaria,
cuando tienes a una amiga, un amigo que quieres mucho, ¿qué le dices? Te quiero mucho, nunca cambies, ¿no? Tenemos un problema gigantesco con que alguien que conocemos cambie, ¿no? Entonces, yo sí creo que cambiamos, pero no creo que cambiamos para volvernos una réplica de lo que criticamos, sino cambiamos porque es la forma en la que podíamos llegar de una mejor manera a los objetivos, ¿no? Pero bueno, sé que lo que estoy diciendo pues toma tiempo explicar. Hay quien después del proceso electoral se acerca y me dice, ya entendí, sí estaba enojado, pero ya vi, porque finalmente también esa es otra cosa. Los procesos electorales son ollas de presión gigantescas que pues saca todas las Sí, por emociones de los supuesto. seres humanos, ¿no? Sí, ahorita apuntabas, y esta es mi última pregunta, ahorita apuntabas a las broncas con MC, Sí. y creo que es bien interesante. Jalisco es un estado súper interesante de por sí, tiene una historia increíblemente rica e increíblemente importante desde el virreinato hasta la lucha guerrillera, y luego tienes problemas sociales muy profundos, que ahora están en la conversación pública por un par de cosas que han pasado últimamente, pero que no son exclusivos de ahorita. Claro. Y tu mayor... tú eras oposición a Enrique Alfaro, al gobierno de Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Me imagino que eres oposición también a Pablo Lemus, no sé si formalmente, ¿verdad? Pero al menos en espíritu. ¿Cómo fue? Descríbeme rápido ese gobierno de Alfaro. ¿Qué hacía Movimiento Ciudadano que era tan grave, tú que lo viviste desde lo local? Bueno, yo creo que parte de lo grave del vivir en ese tiempo y actualmente en Jalisco es que no se hace política, se hacen negocios. Y no solamente que se hagan negocios, sino que aparte los negocios son en contra de la población en general. Te pongo un ejemplo. La verificación vehicular es un programa que uno podría pensar, pues, que ¿quién se va a oponer a una verificación? Todos estamos a favor del medio ambiente, ¿no? Pero el tema es cómo se implementa. Se implementó de una manera en donde 9 de cada 10 pesos que se recaudaban del programa, que eran aproximadamente primero 250 pesos, 90% era para la empresa que se le había concesionado eso. Te lo vendían como que iba a haber un fondo verde. Cuando hicimos el proceso de investigación del fondo verde, de ese peso de cada 10 que se iba al fondo verde, en realidad no se había utilizado más que para exclusivamente, pues vamos a llamarlo cuestiones de pintar la barda ¿cómo se llama? De este monitor de partículas de dióxido de carbono, ¿no? O sea, eran nada más cosas de relumbrón y realmente no se estaba utilizando para lo que se decía. Dos, el proceso de verificación no te decía si había, por qué no habías pasado. O sea, simplemente te decía no pasaste y lo tenías que volver a hacer. Si no lo pasabas, te retiraban el automóvil. Lo que planteaban es que básicamente los automóviles de antes de 2015 no iban a pasar la verificación. Y ahí es cuando empieza la tensión de un poquito lo que decía de ser de izquierda o de derecha. Ser de izquierda es ser ambientalista. Pues yo creo que el ambientalismo, una buena parte, no todo, pero una buena parte está desde las izquierdas. Pero si le vas a quitar el medio de vida a quienes trabajan en la construcción, a quienes son comerciantes, a quienes son jardineras, jardineros, a quienes están, pues no pueden comprar un vehículo de antes de 2015, ¿cómo tu medida puede ser de izquierdas o cómo puede ser realmente una medida que esté pensando en la población en general? Estás pensando en el mundo de tus privilegios, sin duda alguna, porque eso es algo que en Jalisco, y lo pueden ver con nuestro gobernador actual, pues está muy claro, ¿no? Es un gobierno de privilegios y de privilegiados, y quienes no forman parte de él, pues no forman parte de su agenda pública. Hoy la agenda del gobernador y del presidente municipal de Zapopan es hacer más rápido el tráfico, ¿no? Y esa es la agenda en la que están luchando ahorita, más allá de lo que lamentablemente ha pasado en el estado de Jalisco. Entonces, yo creo que para nosotros era muy claro que se tenía la oportunidad de tener un cambio en el estado de Jalisco, de tener un gobierno que atendiera a las luchas y las causas de los movimientos sociales, de los colectivos del estado, y por el contrario, pues se siguen lamentablemente muriendo personas por insuficiencia renal, por la contaminación que genera las industrias que están alrededor del río Santiago y que nadie les ha puesto un límite por parte del Estado o de los municipios. Siguen saliendo los lamentables hechos de personas desaparecidas
y sobre todo la actitud con la que se tratan estos temas, que yo creo que ahí Alfaro y Lemus son muy similares, es decir, indolencia. Entonces yo creo que pues desde ahí al pueblo de Jalisco le tocará opinar qué es lo que toca que pase. Yo en este momento estoy, pues digamos, invertido y totalmente dedicado a la parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. No me deja de doler y de mover digamos, mi ciudadanía jalisciense, pero yo también estoy muy seguro de que tenemos dignas y dignos representantes en los congresos, en la Cámara, perdón, en los gobiernos municipales y sobre todo en la sociedad civil, en los espacios partidistas, en los espacios sindicales, universitarios, académicos, para hacerle frente. Hay mucho pueblo en Jalisco, entonces desde acá yo con mucha empatía y con un enorme cariño, pues voy a hacer todo lo que pueda para mejorar las cosas en México y en las Américas y por consecuencia pues en mi terruño. ¿Se parece más Movimiento Ciudadano a la oposición o a la 4T? Porque entre ellos, entre la oposición y la 4T, se patean la bolita de a quién se parece más MC. Yo no sé si lo pondría en un tema de partido, pero yo más bien, como yo los he visto, es la profesionalización de la corrupción en un gobierno. Es decir, tienen herramientas claras que yo las he denunciado en el Pleno, se las he dicho, los he denunciado hasta en Fiscalía, porque no conozco a ningún político en el país que haya sofisticado de manera tan clara la corrupción y que pueda salirse con la suya, porque los medios no hablan de ello, porque los activistas no hablan de ello, porque han logrado construir un ecosistema perfecto para esas tropelías. Pedro, yo creo que dejamos aquí la entrevista. Okay. Gracias enormes por acompañarnos hoy. Perdón que nos comimos un poco más del tiempo que teníamos. Nada, pero chido, ¿no? muy chido. Creo que me ganaste al final. Tendríamos que hacer cuentas. Aquí sí te saqué ventaja, pero en el otro me llevaste más de calle. Exacto. Sí. Pero Pedro, muchas gracias por venir. Aquí tienes tu casa. Aquí vamos a estar por mucho tiempo, idealmente, y estaremos siguiendo de cerca lo que tú haces. Yo quiero nada más invitarles a que conozcan también el trabajo que realizamos desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, porque justo por eso estoy ahí, por las causas. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para que las juventudes tengan vivienda? ¿Cómo vamos a hacer para que la inteligencia artificial nos ayude a curarnos o por lo menos a prevenir enfermedades? ¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcancen las pensiones para todas y todos en México y en todas las Américas? Y esas son algunas de las preguntas, bueno, los cuidados, ¿cómo vamos a hacer para construir una sociedad de cuidados y que no siga recayendo solamente en las mujeres y sin remuneración y sin reconocimiento? Entonces, algunas de estas preguntas son las que vamos a estar respondiendo desde esta conferencia. Les invito a que conozcan el trabajo que estamos haciendo. A mí me tiene muy emocionado, la verdad, creo que si entré en la política para poder cambiar la vida de mi abuela y de los que estaban alrededor de mí, si logramos que la conferencia pueda dar respuestas a los problemas públicos de las Américas, pues doblemente emocionado, porque aparte también cambiaremos vidas de personas que ni conocemos, ¿no? Entonces, pues muy emocionado, Fer, y agradecido con esta oportunidad de platicar aquí salvajemente. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias a Ico, uno de nuestros productores. Gracias a mi hermano Miguel. Gracias a María Andrea Rodríguez. Síganos en Salvaje Podcast. Sigan a Pedro Kumamoto en todas sus aventuras en el presente y en el futuro. Y si tienen tiempo, síganos en Política Salvaje también. Gracias.